Y hablabas antes, mencionaste por encima acerca del trasplante de médula. ¿Puedes hablarnos un poco de qué es un trasplante de sangre o de médula ósea? Sí, entonces esto es muy importante. Obviamente, si tu concepto original es correcto, tú dices es una enfermedad de la médula ósea, pues lo lógico sería, bueno, pues quitamos la médula ósea y ponemos médula ósea nueva. Esto es en realidad es un trasplante de médula ósea. ¿Cómo se quita la médula ósea? Pues dando quimioterapia y a veces radiación fuertes, pues básicamente para eliminar toda la médula ósea del paciente. Y luego lo que haces es rescatar al paciente introduciendo estas células madres que tú nos decías al principio, que pueden ser de un familiar o de alguien no relacionado que por algún motivo tiene un código HLA parecido. Últimamente hemos hecho mucho progreso en un tipo de trasplante que se llama trasplante haploidéntico, en donde pues, damos drogas que permiten aceptar grados de lo que llamamos mismatch, en donde a lo mejor el paciente y el donante no son 100% idénticos, pero acepta el sistema inmune del paciente pues al donador. Básicamente, ese es el concepto rudimentario de lo que es un trasplante de médula ósea. Muchas veces los pacientes me preguntan, doctor, ¿qué diferencia hay entre un trasplante de médula ósea y un trasplante de células madres? Porque aquí en Estados Unidos a veces hablamos stem cell transplant o bone marrow transplant. Pues es básicamente el mismo concepto, excepto que quizás el trasplante de células madre, en lugar de quitar médula ósea del paciente, del donante, e inyectar en el paciente, pues se sacan células madres pues poniendo un tubito aquí debajo en el cuello y dando una hormona que se llama GCSF o parecida para estimular estas células madres y luego darlas al paciente. Lo que es curioso es que el trasplante en sí, cuando lo ves, es la parte más pequeñita de todo este proceso. Es una bolsita así de pequeña con un poquito de sangre del paciente. Lo importante es la quimioterapia que damos antes, digamos, para limpiar la médula ósea, y luego lo que hacemos después, porque uno de los problemas con el trasplante de médula ósea es una enfermedad que se llama enfermedad del huésped contra el injerto, en donde, digamos, el sistema inmune del donante ve el cuerpo del recipiente, o sea, del paciente, como no su casa. Entonces reacciona y este tipo de enfermedad puede ser muy severa e puede incluso de alguna manera pues incluso hacer que el paciente fallezca. Y de hecho, probablemente ese es el problema más grande en los pacientes mayores, que no tienen tendencia a tolerar pues este tipo de toxicidad muy bien. Y muchas veces pues la mortandad en pacientes mayores, con más de 70 años, pues es compleja, porque el cuerpo no tolera este tipo digamos, de insulto que es el recibir la médula ósea de otra persona en tu cuerpo. Hoy por hoy hemos avanzado muchísimo en este tema del graft versus host disease, de la enfermedad del huésped contra el injerto, pero tenemos problemas, por ejemplo, con la recaída. Porque, por ejemplo, en pacientes mayores utilizamos tipos de tratamiento de quimioterapias de intensidad reducida que nos permiten hacer el tratamiento en paciente mayor, pero eso es asociado con recaída después del trasplante, que es muy compleja de manejar. Y luego lo que vemos es también un poco lo que tú nos decías antes, es que esta información molecular genética nos permite de alguna manera también predecir quién está a riesgo de recaer después del trasplante, y muchas veces lo que estamos haciendo últimamente es dar tratamiento como de mantenimiento después del trasplante, pues para evitar la recaída en estos pacientes que tienen riesgo de recaída después del trasplante. Pero, para terminar, puede curar la enfermedad. O sea que en el paciente adecuado, con el donante adecuado y con una buena respuesta, es posible que un grupo de pacientes se curen. Y de hecho es probablemente la única modalidad que tenemos hoy por hoy curativa a largo plazo.